vamos a dar inicio a la videoconferencia programada con la fecha de hoy, ¿no? Para realizar la videotutoría, ¿no? Número que corresponde al módulo 8. Vamos a entrar ya al tema de tesis. También indicarles, ¿no? Darles la bienvenida sobre todo a todos, Carolina en especial a ti. Entiendo que los demás estudiantes van a conectarse en el transcurso de la videoasesoría. Asimismo, también recalcarles de que esta videoconferencia, como todas las que se realizan para la universidad, están siendo grabadas con los fines de que el estudiante pueda consultar, ¿no? En el momento que crea conveniente, ¿no? Los temas que se han tratado, ¿no? Y que les va a ayudar en la realización de su trabajo, ¿no? Bueno, tenemos, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Tenemos el tema de hoy, vamos a ver la delimitación del problema, ¿no? Cómo vamos a trabajar el tema de investigación, ¿ya? El título de la tesis, entiendo que ya todos los tienen, ¿no? En la videoconferencia de asesoría personalizada, vamos a tratar los títulos de manera personalísima, ¿no? Las dificultades o los avances que tienen cada uno. Esta videoconferencia, como los estudiantes tienen conocimientos a nivel de recomendaciones generales y de manera transversal para todos los trabajos, ¿no? Vamos a ver el día de hoy el título de la tesis, que ya lo tienen ya enunciado. Estamos esperando el pronunciamiento de las autoridades de la universidad para que nos den la aprobación, ¿no? Y continuar con eso. Luego vamos a ver el tema del día de hoy, partes de la introducción, porque tenemos que desarrollar esa parte, tenemos que avanzar esta semana. La descripción de la realidad problemática, preguntas de investigación y objetivos de estudio, ¿no? Entonces, todos estos elementos, ¿no? Constituyen partes de la introducción, ¿no? Y voy a ir a la parte final, que terminamos la exposición, ¿no? A las consultas de los estudiantes, ¿no? En esta tercer PPT o diapositiva, ¿no? Estamos viendo la rúbrica, ¿no? En base a la rúbrica, nosotros vamos a poder ver las exigencias que tiene el trabajo que debemos de cumplir, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podemos apreciar es de que nos van a calificar el título con 3 puntos, ¿no? Ya la mayoría tienen título, estamos viendo la aprobación. Es posible que el título pueda suceder 2 cosas, ¿no? De que el título se esté aprobando de manera inmediata, ¿no? Y ya tenemos avanzado, ¿no? Es posible que el título tenga algunas observaciones, ¿no? Ya sea en arreglar la delimitación temporal, la delimitación espacial, ¿no? O algún detalle, ¿no? Que no ha sido enfocado de manera adecuada. Lo cual, eso no significa que el estudiante está desaprobado. Significa que vamos a limar esos detalles que nos han observado y continuar con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ese título, bueno, vale 3 puntos, ¿no? Nosotros siempre vamos a apuntar a esta columna, ¿no? Si bien es cierto, existen 3 columnas más, ¿no? Obviamente, yo voy a direccionarle a que tengan un trabajo que tenga el cumplimiento total, ¿no? Si hay alguna dificultad, seguramente vamos a poder verlo en las asesorías personalizadas, ¿no? Para ver los puntos que tienen que mejorar a fin de continuar o obtener la columna de la totalidad o de la aceptación completa, ¿no? De ese ítem. Luego, ¿qué es lo que nos van a calificar? La parte de la introducción, ¿no? En la parte de la introducción tenemos 3 puntos que está en la presentación del día de hoy: descripción de la realidad problemática, preguntas de investigación, objetivos, ¿no? Los estudiantes ya están familiarizados con el tema de la pregunta de la investigación y los objetivos, puesto que se ha desarrollado en la revisión sistemática, ¿no? Entonces, estos puntos ya lo están manejando de manera, digamos, familiar, ¿no? Estos puntos, digamos que es lo más sencillo, ¿no? Pero para nosotros, ¿no? Y esto es un punto a favor, ¿no? No nos va a tomar mucho tiempo en poder enunciarlo. Para nosotros lo nuevo va a estar aquí: descripción de la realidad problemática. Y miren la casualidad que tiene 10 puntos, ¿no? Es el que más puntaje concentra, ¿no? Esta es la parte más extensa de la tesis, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver, ¿no? Sustenta el problema de investigación con base a las evidencias de estudios previos, ¿no? O sea, ¿qué otros estudios hay, ¿no? Acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, para este entonces ya nosotros hemos aprendido en las revisiones sistemáticas, ¿no? Los años de vigencia. El estudio, para considerarlo como un antecedente, tenemos que considerar con 5 años de antigüedad, ¿ya? Mientras que en nuestra revisión sistemática hemos consultado de 10 años de antigüedad,
en esta parte de la tesis, todo lo que se refiere a antecedentes, ¿no? Vamos a consignar antecedentes nacionales, internacionales, ¿no? Vamos a tener que considerar 5 años de antigüedad máxima, ¿ya? Sexto año ya no se considera, ¿no? Y también hay que buscar varios antecedentes, ¿no? Luego se tienen que utilizar definiciones conceptuales y teorías pertinentes. O sea, una primera parte, digamos que esto se divide en 3, así como lo hemos visto aquí, ¿no? En toda esta parte de introducción se divide en 3. La parte de descripción de la realidad problemática, que es en realidad la parte más amplia, digamos, del tema, ¿no? Luego de esa realidad problemática, en este mismo ítem vamos a encontrar otras subdivisiones, ¿no? Como por ejemplo, los antecedentes, ¿no? De estos antecedentes que tienen que ser nacionales e internacionales, tenemos que desarrollarlos con los autores teniendo en cuenta los 5 años, ¿no? de vigencia. Luego también hay que desarrollar una parte que le llamamos marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Todas las palabras claves que hemos utilizado y que están relacionados directa y estrechamente con nuestras variables de estudio. Entonces, ahí tenemos que armar digamos, como un segundo, un subtítulo, por así decir, ¿no? Pero que pertenece a lo que es realidad problemática, ¿no? Luego, se va a tener que hacer la justificación, ¿no? La justificación por qué se está realizando el estudio. Entonces, en ese tipo de sustentación vamos a ver todo lo que, la parte teórica que nos avala, ¿no? Y también podemos incluso incluir una justificación práctica, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces, digamos que este tema de la descripción de la realidad problemática tiene 3 subpuntos, ¿no? Antecedentes, marco teórico y tenemos la justificación de nuestro trabajo, ¿no? Aquí la parte que aborda todas las teorías, digamos, si vamos a analizar cuánto es el porcentaje de trabajo, de hojas, por así decir, en este acápite, fácilmente estamos hablando de un 50 o 60% de nuestro trabajo de tesis. O sea, la parte más extensa. Luego la pregunta de investigación, que ya ustedes saben formularlo, ¿no? Algunos están trabajando, entiendo yo que ya me han hecho alcanzar el listado, que lo he puesto a disposición ¿no? de la coordinación de la carrera, a fin de que puedan aprobarse sus títulos, ¿no? Entonces aquí estoy viendo que la mayoría tiene 1 o 2 variables, ¿no? ¿Qué es lo apropiado en realidad para, digamos, para nuestra tesis, para nosotros que recién empezamos a entrar a hacer, digamos, trabajo de investigación? Y obviamente eso no significa pues una limitante, significa que estamos aprendiendo a hacer un trabajo de investigación. Obviamente de acá yo sé que ustedes no van a terminar solamente con este título, van a ir a la maestría, van a ir a la especialidad, quizá van a ir al doctorado, ¿no? ¿Por qué no? Y ahí seguramente van a trabajar multivariables, ¿no? Que digamos es un estudio mucho más complejo, ¿no? Pero acorde a lo que estamos trabajando, nosotros que estamos iniciándonos recién, ¿no? Entonces es lo más apropiado para que el estudiante también pueda tener las bases muy sólidas y pueda continuar pues con su trabajo sin ninguna dificultad. Ahora, estos son los que tenemos que realizar, ¿no? Pregunta de investigación, ¿no? Obviamente va a salir de tus variables. Ya, casi todos mis estudiantes saben enunciar una pregunta de investigación. Y los objetivos, ¿no? Que están relacionados a tu pregunta de investigación, ¿ya? Ese es un tema un poco más técnico en la elaboración, que seguramente lo vamos a ampliar, ¿no? Estamos dando un marco general para todos los estudiantes, ¿no? ¿Qué problemas podemos investigar? Yo creo que ya el profesor Hilmer ha hecho un abordaje de todo esto, y esto es obviamente previos a la delimitación, al enunciado y elaboración del título, ¿no? Por lo tanto, ya tienen el título. Ahora, también entiendo que el profesor Hilmer les ha hecho toda una explicación de qué se refiere el tipo de investigación, cuál es un título más o menos que deriva de este tipo de investigación, ¿no? Y los objetivos que derivan del título, ¿no? Y obviamente aquí está dirigiendo qué forma voy a trabajar qué forma voy a trabajar esa investigación, ¿no? Ya todos me han presentado, ¿no? Incluso ya han delimitado su enfoque de investigación, ¿no? De manera adecuada. Entonces yo creo que no hay mucho que podamos extender aquí. Más bien lo que vamos a optimizar es el tiempo. Lo que sí he estado viendo, lo que se repite en nuestro trabajo, o lo que es
más frecuente, por decir, en nuestro trabajo y en nuestra carrera, es el tipo de investigación descriptiva de un enfoque cuantitativo, ¿no? Aquí va a describir los niveles de plomo, por ejemplo. Este es un ejemplo, obviamente, de salud, ¿no? Nosotros podemos describir las características del marketing digital, ¿no? En la empresa tal o en el rubro de un grupo de empresas, ¿no? En el año tal, ¿no? Los objetivos va a ser describir, ¿no? Si se dan cuenta, miren lo que es el título y los objetivos, que ya ustedes ya más o menos lo manejan, ¿no? Miren el título y aquí el título con esta palabra con este verbo, ¿ya? Y después es, ¿no? Digamos, la misma estructura. Entonces, esto ya lo manejamos, ¿no? Ahora ya lo manejamos, incluso los estudiantes ya lo manejan perfectamente y lo han demostrado en sus trabajos que han ido presentando. Más se maneja en lo que es negocios, el tema descriptivo cuantitativo, es el tema descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo, y es poco el causal, pero sí hay causales, ¿no? Buscamos los efectos que tiene una aplicación de alguna gestión en particular, de algún instrumento, alguna herramienta administrativa en particular, ¿no? Y vemos, ¿no?, los resultados que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que se acomodan a nuestra carrera? Porque este es un corte transversal para toda la universidad. Para nosotros, ¿qué es lo que más se aplica? Descriptivo cuantitativo, descriptivo correlacional de un enfoque cuantitativo y el causal cuantitativo, ¿ya? Eso es a título de recordar un poco lo que había conversado Gilbert. Ahora, les explico un poco la estructura que tiene el curso en sí, no digamos, el trabajo de tesis en sí, no el curso, ¿ya? El trabajo de tesis tiene 4 etapas. Capítulo 1, 2, 3, 4. En el capítulo 1 vamos a abordar todo el tema de introducción, realidad problemática, formulación de problema, objetivo general específico, hipótesis, ¿no? De aplicarse. Por ejemplo, en los estudios correlacionales van a aplicarse hipótesis. Entonces, esta es la parte 1 que vamos a desarrollar y que espero que podamos ir trabajándolo, ¿no? Luego vamos a desarrollar la parte de la metodología, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a desarrollar? Parte de la metodología ya ustedes lo han puesto acá, aquí y aquí. Si a mí me tocó hacer un tema descriptivo, bueno, mi metodología es descriptiva y cuantitativa. Si a mí yo he escogido un descriptivo correlacional cuantitativo, mi metodología es descriptivo correlacional cuantitativo. ¿Ya? Entonces, aquí con este cuadro te está diciendo muchas cosas de cómo va a ser tu trabajo, cómo se debe de enfocar, ¿no? Por eso es que se ha hecho un esquema para que el estudiante también pueda identificarse, direccionarse, ¿no?, al trabajo y no salirse de esos parámetros que tienen que delimitarse desde un comienzo, ¿ya? Entonces, en el curso, no en el trabajo de tesis, porque el trabajo de tesis es más completo, para el curso está diseñado que se completen estos dos temas, introducción y metodología, ¿no? Hasta aquí, lo que hemos hecho es el proyecto de tesis, así se llama, proyecto de tesis. En tesis 2, con esta base, ustedes van a terminar ese proyecto. Ese proyecto se va a volver en un informe final, se va a volver en la tesis completa. ¿Qué van a desarrollar en tesis 2? ¿No? Los resultados descriptivos, inferenciales, las que según su metodología de estudio que han seleccionado, van a empezar a realizarlo, a aplicar los resultados, ¿no? Luego va a haber el tema de la discusión y conclusiones. En esta etapa, tesis 2, es donde se aplica el instrumento. ¿Cuál es el instrumento para nosotros? Es la encuesta, la entrevista, lo que podamos nosotros delimitar, seleccionar aquí en la parte de metodología, ¿no? Entonces, aquí ya prácticamente tenemos cómo debemos hacer y aquí la aplicación de lo que estamos haciendo. Por eso es que van a ser los resultados. Yo aplico mi encuesta, tengo la información y yo debo tabular la información, debo tratar la información y buscar darle respuesta a mis objetivos del estudio. Aquí en tesis 2 termina todo tu trabajo de tesis, ¿no? Y tengo entendido que la universidad ya tiene que dar las facilidades o la información respectiva, ¿no?, obviamente a solicitud del estudiante, para que ya vea los trámites respectivos para solicitar una fecha de sustentación. ¿Ya? Entonces ahí termina todo el proceso. O sea, nosotros vamos a abordar la mitad de todo tu trabajo de tesis. En tesis 2 vas a aplicar la otra mitad para que tengas el trabajo completo, ¿ya? Entonces,
ya que tenemos el panorama general, vamos a abordar a estos dos temas, introducción y metodología. Esta parte tenemos que desarrollar esta parte en este primer momento, ¿no? La realidad problemática, estos son los puntos que te decía, ¿no? Al inicio, ¿no? Se describe el problema de investigación. Toda investigación parte de un problema. Identifico un problema y busco darle una explicación de por qué sucede el fenómeno, ¿no? Hay algunos estudios que identifican el problema y busco darle una solución, ¿ya? Ahora esos son temas causales, ¿no? O sea, yo obtengo una propuesta de cómo se puede resolver. Entonces, en la aplicación del instrumento, yo puedo constatar que si efectivamente esa propuesta, esa teoría que estoy afirmando a priori, lo que denominamos hipótesis en investigación, ¿no? ¿Es válida o no es válida? ¿Ya? Entonces, esos temas van a depender mucho del diseño que hagamos en nuestro trabajo, ¿no? En la realidad problemática, ¿no? Que ya hemos visto que en la rúbrica vale 10 puntos, tenemos que desarrollar esto, ¿no? Describir la problemática de investigación desde el punto de vista internacional, global y desde el punto de vista nacional, como un embudo. Empiezo con la parte más honda de la realidad a nivel global de mi problema de investigación, de mi variable sobre todo de investigación, ¿ya? Luego da origen a los antecedentes, ¿no? Planteo el problema, ¿no? Como que yo le denomino abordaje en realidad, ¿no? Abordo el problema de manera amplia, planteo el problema desde el punto de vista global y desde el punto de vista nacional. Luego, determino, ¿no? Pues que existe un problema en lo que estoy investigando. Luego, me sostengo de los antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes de la investigación? Son todos los trabajos que investigadores que nos anteceden han realizado para la elaboración de su... que anteceden y que han hecho pues trabajos similares a nosotros. Entonces, consultamos todos ellos, ¿no? Tienen que estar relacionados, ¿no? Ya saben, con la variable y tienen que estar relacionados con los años. Los años tienen que ser 5 años máximo aquí, ¿ya? Luego de realizar esto, vamos a realizar un marco teórico, ¿no? Que son las palabras claves, ¿no? Más importantes de nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente nuestro marco conceptual, ¿no? Que es la literatura que vamos a consultar, ¿no? Los libros, vamos a consultar un poco de los artículos científicos, ¿no? Que ya muchos de nosotros ya estamos trabajando casi con las mismas variables, pero acá le estamos dando, algunos han cambiado, ¿no? Y acá le estamos, obviamente ese es otro trabajo, y le van a dar ese enfoque de la tesis, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, que es la parte más tediosita, ¿no? Aquí estamos ampliando un poco más, ¿no? De qué se refieren esos puntos. Como les dije, son investigaciones previas, ¿no? Quieren que se realice a nivel internacional, como dije, global, y antecedentes nacionales, ¿no? Luego las teorías, ¿no? ¿Qué son las teorías, no? Que obviamente son escritores, libros, ¿no? Referentes, investigaciones, artículos científicos, ¿no? Que buscan explicar, ¿no? Argumentar ciertos aspectos generales, ¿no? Relacionados con tus variables. Entonces, si mi variable es marketing, yo tengo que buscar toda la teoría que me dice de marketing. Seguramente por ahí me voy a encontrar con el autor Kotler, me voy a encontrar con Porter, me voy a encontrar con tantos referentes, ¿no? De esta variable, ¿no? Y obviamente también puedo encontrar artículos de revisión científica, ¿no? Que me puedo soportar aquí un poco de teoría, ¿no? Obviamente todo lo que nosotros manejemos aquí y en todo el trabajo tenemos que realizarlo con las normas APA. Ya eso yo creo que ya lo tenemos bastante claro porque lo estamos manejando desde las revisiones sistemáticas, ¿no? Y el marco conceptual, ¿no? Algunos le llaman marco referencial de las variables, algunos le llaman definiciones conceptuales, ¿no? Yo le llamo en términos sencillos un glosario, ¿no? Un glosario de términos, ¿no? En el cuales, ¿no? Vaya a haber las varias de las cuales diversas teorías se seleccionan a partir de una teoría se desarrolla la investigación a partir, perdón, de las diversas teorías se selecciona una teoría a partir de la cual se desarrolla una investigación. O sea, quizá un poquito, el término es un poquito enredado, pero que voy a sacar los términos más relevantes de mi estudio, ¿ya? Más relevantes de mi estudio y los voy a desarrollar. Entiendo que si hago un ejemplo, estoy trabajando con marketing,
Entonces, ¿cuáles son los términos más relevantes que están vinculados estrechamente con esta variable? Se me ocurre que puede ser el tema de estrategias de marketing, se me ocurre que puedo trabajar en los temas de variables, ¿no? Del marketing, ¿no? Ya sabemos, producto, precio, plaza, ¿no? Entonces, esos son nuestros términos claves que van a entrar a nuestro marco teórico, ¿no? Dice, planteamiento del problema, ¿no? Dice, es una secuencia de las ideas que describe una realidad. Empezamos, ¿no? Presentando la situación actual, ¿no? Buscar esa relación, ¿no? De por qué se da, ¿no? Y empezamos, como les dije, tomando la idea de las teorías en embudo. ¿Qué significa? Es, bueno, yo le puse las teorías en embudo, ¿por qué? Porque voy a coger la parte macro, la parte global, la parte internacional primero, y luego voy a aterrizar, ¿no? A nuestra parte, a nuestra afectación nacional. Si hablo del marketing, ¿no? Voy a hablar del marketing a nivel general, cómo se desarrolla, pues, con algunas instituciones como, por ejemplo, el AMA, Asociación de Marketing Americano, ¿no? A nivel luego aterrizo a nivel nacional, quizá, pues, el marketing a nivel de empresas, a nivel de transnacionales que nosotros trabajamos aquí en el territorio nacional, y luego voy a aterrizar, pues, acorde que si estoy trabajando a un problema o a un estudio de caso. Creo que la mayoría tenemos estudio de caso, ¿no? Ahorita es lo más recomendable trabajar con un estudio de caso, puesto que la actual coyuntura no nos permite hacer estudios, digamos, que aborde una población mayor, ¿no? Sobre todo por el tema del confinamiento social en el que estamos, ¿no? Entonces no podemos, nuestra limitante por la coyuntura actual es que no podemos abordar unas poblaciones extensivas, ¿no? Después tenemos aquí los antecedentes, ¿no? Obviamente esto es un manejo en APA, hay alguna estructura que se tiene que manejar aquí, ¿no? Por ejemplo, se está consultando el autor Pérez del año 2016, ¿no? Ponen de dónde fue de qué ciudad se está consultando esta tesis, ¿no? Sustentó tal cosa, ¿no? O sea, el título del trabajo. Luego del título tenemos que poner el objetivo de esa tesis, ¿no? Luego tenemos que poner la metodología que utilizó esa tesis, ¿no? Y luego las principales conclusiones, ¿no? Y como les vuelvo a recalcar, los trabajos, los antecedentes no tienen que tener más de 5 años. Y aquí también es estructurado. ¿Qué debo tener en cuenta primero? ¿No? El autor, 1, 2, el año, 3, el título de la tesis consultada, 4, el objetivo de la tesis consultada, 5, la metodología de la tesis consultada, y 6, necesito saber las conclusiones que llegó el autor, ¿ya? Y aquí hace una precisión que tenemos que ser completos en ese tema de conclusiones, ¿no? Cifras que han sido obtenidos de esos trabajos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que te piden? 5 antecedentes nacionales, 5 internacionales, mínimo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está pidiendo. Para cada antecedente que consultemos, debemos hacer por párrafos, ¿no? Un primer párrafo que englobe el autor, el año, el título, el objetivo, la metodología y las conclusiones en un párrafo, ¿no? Que se recomienda no más de 15 líneas. ¿Ya? Entonces hay que manejar muy bien eso y tener la capacidad de síntesis, ¿ya? ¿Cuántos antecedentes nacionales e internacionales? 5 de cada uno mínimo. Puedes desarrollar más, no hay ningún problema, pero 5 es lo mínimo que se pide. Luego tenemos el marco teórico, ¿no? ¿Qué vamos a poner aquí en el marco teórico? Orígenes de una texto variable, ¿no? Si yo trabajo con el marketing, obviamente voy a hablar sucintamente algo de sus orígenes, algo de cómo se da, ¿no? Y explicar un poco ya a qué se refiere específicamente, no como variable, sino como término. Porque yo de acá del marco teórico yo voy a sacar varios términos, ¿ya? Y de esos términos yo voy a ponerle un significado, ¿no? Obviamente basándome en estos puntos que pide la universidad, ¿ya? Como por ejemplo, un antecedente de lo que cosa es, ¿no? Qué significa, ¿no? Algunas características, ¿no? Que están vinculados estrechamente con esa palabra clave, ¿no?
y si tiene un sistema o un diseño, una elaboración, alguna particularidad que me dice esa palabra clave, entonces lo plasmo, ¿no? Digamos, o es como un tipo glosario, pero un poco más completo, ¿no? No solamente dando las definiciones, sino dando digamos, dando un significado mucho más completo de esos términos, ¿ya? Luego, tenemos, acá está variable 1, te pide la universidad que trabajes con tus variables, que amplíes tus variables, que ya no pongas más, ¿no? Más palabras claves. En otras universidades se estila, pues, coger las palabras claves que están relacionadas con el título, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar, como les digo, con marketing, ¿no? Entonces yo puedo ampliar a estrategias de marketing, puedo ampliar un poco más al tema de producto, precio, ¿no? Lo que es el marketing mix, pero acá la UPN les pide que hagan su marco teórico respecto a sus variables nada más. O sea, si yo tengo dos variables, voy a hacerle, ¿no?, la amplitud puntual de la variable. Aquí no entra antecedentes, aquí no entra, ¿qué les digo?, el análisis netamente del abordaje global, ¿no? Eso ya lo tenemos en la parte, digamos, de la delimitación del problema, ¿no? El abordaje del problema. Aquí tenemos que voy a hablar teóricamente de mis variables, ¿ya? Y si tengo dos, hablo de dos. Si tengo uno, hablo de uno. Aquí, en este material, ¿no?, se propone unas recomendaciones para la redacción del marco teórico, ¿no? Antecedentes, cita, ¿no? Sobre todo el tema del APA, ¿no? Sigue mucho un tema del APA y sigue mucho un tema de estructura, ¿no? Aquí siempre digo hasta el abordaje. Mayormente las investigaciones se dan en gran cantidad, ¿no? Si hacemos un análisis entre las carreras, se producen muchísimas más investigaciones en el tema, en los campos de salud, en las ciencias, y en el tema de las que es empresas, pues en realidad pues, estamos empezando con buen pie, ¿no? Estamos empezando con fuerza el tema de lo que es el aporte, ¿no?, a la carrera de negocios, a la carrera de la administración, ¿no? Por eso es que cuando hacen algunos ejemplos, generalmente ponen el de salud, porque obviamente salud, digamos que nos lleva a la posta en el desarrollo de trabajos de investigación de ya mucho tiempo, ¿no? Por la naturaleza también de la carrera, ¿no? Que es netamente experimental, netamente y una constante, ¿no?, investigación, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos ya los lineamientos generales, las investigaciones se están dando, como te digo, con mayor énfasis ahora que la ley 3220 está exigiendo, ¿no?, trabajos de investigación. Entonces, por eso es que podemos ver incluso en los libros, en los materiales que consultamos, ejemplos en salud, ¿no? Pero tenemos que buscar una analogía para aplicar en nuestro trabajo. Podemos también consultar trabajos ya previamente hechos, ¿no?, de otros autores que nos anteceden, ¿no? ¿No? Dice, acá hay un abordaje, según entran al abordaje, entran al autor, ¿no? El alcance de la salud pública es, ¿no?, tal cual, ¿no?, está poniendo en su trabajo y lo cita. Tal cual porque está entrecomillado. Yo me puedo dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las normas APA te dicen que coloques de esa manera, ¿no? Entonces, esto que he mencionado, ¿no?, estoy aquí dando como un soporte, ¿no? Hago un comentario respecto a lo que estoy jalando del autor, lo que he reseñado y he colocado del autor, y obviamente está relacionado con el tema. Y un comentario que tiene que ver con lo que estoy hablando. O sea, yo no puedo poner un comentario no puedo citar a un autor que afirma una cosa y yo no puedo, digamos, sostener otra. ¿Sí? Entonces yo necesito que, digamos, con mi intervención aquí, aclarar, ¿no?, o hacer énfasis en algunos puntos que seguramente necesito para mi trabajo. Recomendaciones para la redacción del marco teórico, ¿no? Obviamente acá te saca citas en APA. Todo esto es citas en APA, ¿no? Entonces, aquí ampliemos o no, vamos a llegar al APA, ¿no? Entonces, cuando se pone una cita al principio de las citas, cita basada en el autor, cita basada en el texto, ¿no?, que debo consignar. Estos indicaciones es netamente del APA, ¿no? Las citas textuales menores de 39 palabras van entre comillas, las que tienen más de 40 van con sangría y ya no viene comillas, y esta es la forma, ¿no? Entonces, aquí más ampliación van a verlo en el tema del APA, ¿ya? Referencias bibliográficas, ¿no? ¿Cómo debo redactar? También es APA, ¿no? Entonces, para el autor tal, ¿no?, entrecomillado los años, ¿no?,
significa tal o cual. Aquí, ¿qué cosas han hecho? Han sacado citas basadas en el autor, la idea principal del autor, ¿no? Entonces, han consignado con sus propias palabras, ¿no? Recuerden que tenemos que hacer párrafos de 15 líneas, entonces tenemos que mucho, vamos a trabajar el tema del parafraseo, ¿no? Mucho vamos a trabajar con la idea principal del autor y necesitamos nosotros ser concretos para poder, uno, cumplir con lo que nos pide la universidad y dos, buscar ser muy, muy concreto, ¿no? Con nuestras ideas. Esto es netamente APA. Ahora, ejemplo para presentar una introducción. Para presentar una introducción dice que piden mínimo 2 páginas y máximo 4. O sea, ¿a qué nos está induciendo? A que seamos muy concretos, tengamos que desarrollar mucho la capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte netamente de la introducción, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Capítulo 1, introducción, realidad problemática, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Describir, como ya le he dicho, la técnica, yo le llamo la técnica del embudo. Abordar la parte global, internacional, y luego aterrizar a nuestra realidad nacional, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? El material los voy a compartir, ¿no? Por medio del delegado, ¿no? Para que puedan tenerlo todos y puedan consultar, ¿no? La práctica de la actividad deportiva trae beneficios a la salud física y mental, ¿no? Por quien nos está mencionando la Organización Mundial de Salud. Sin embargo, existen variables tal y cual, ¿no? Que de alguna manera influyen en el desempeño, ¿no? O sea, hay algunas variables que el autor ha identificado que considera que es un problema para poder tener digamos, desarrollar algún tipo de deporte o algún tipo de crecimiento integral, ¿no? Óptimo, ¿no? Luego, uno de ellos que identifica es, ¿no? La ira, ¿no? Por ejemplo, un complemento emocional que de alguna forma es un problema para desarrollar la salud integral en las personas, ¿no? Durante mucho tiempo la ira ha causado perjuicios y sigue conversando de su variable, ¿no? Aquí hace un abordaje de la salud general del mundial, porque habla del OMS, y está aterrizando a su variable, ¿no? Y así va a aterrizar, digamos, su variable a nivel internacional global, y aquí va a aterrizar su variable a nivel nacional. Cómo la ira se maneja, ¿no? A nivel internacional y cómo la ira se está manejando a nivel de su país, ¿no? Entiendo que, por hacer un ejemplo, de realidad problemática de la salud a nivel mundial, ¿no? Obviamente, con este tema coyuntural, sabemos que no se ha ido desarrollando mucho el tema de la salud, se ha ido dejando de lado, ¿no? Lo cual ha traído, pues, como consecuencia que no tengan capacidad de respuesta ante esta pandemia, ¿no? Luego, a nivel, y obviamente acá hay un poco de cifras, el pronunciamiento de las entidades, ¿no? A nivel rectora global de este punto, ¿no? En este caso la OMS. Luego hablan aquí de la salud, ¿no? Cómo se está manejando en términos internacionales, ¿no? Y aquí estamos el abordaje al tema nacional, ¿no? Que en nuestro sistema quizá podemos, obviamente agarrándonos de los autores, ¿no? Porque están escribiendo muchos acerca de esto, respecto a la realidad de nuestros hospitales, ¿no? La realidad de las falencias que hay, ¿no? Y podemos hacer un abordaje pequeño y entrar a nuestra variable, ¿no? Aquí dice entre los años tal, ¿no? Sigue hablando que son 2 páginas mínimo, entre los años tal se recopilaron tantos artículos que dicen tales y cuales cosas de nuestra variable, ¿no? Y sigues analizando, a pesar de los diferentes estudios realizados, ¿no? Siempre ha habido un problema en tal variable. Entonces haces tu análisis crítico, ¿no? Aquí ya está, después de hacer tu análisis crítico, esto tiene un aterrizaje, o sea, ¿dónde terminas? Inicias como abordando una cosa y finalizas esa parte, ¿no? Buscando la justificación de ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy cogiendo el tema de salud? ¿Por qué estoy cogiendo esa variable? Entonces, aquí ya haces tu justificación de por qué el estudio, ¿no? Y obviamente el estudio vamos a tener que buscar redactarlo de una justificación que tenga cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la salud dice, la justificación se da porque tiene trascendencia social, ¿no? Porque tiene una justificación práctica, ¿no? La trascendencia social porque están vinculados con la salud y el interés de las personas, o el interés universal, ¿no?
la justificación teórica, ¿no? Porque obviamente tu trabajo tiene la finalidad de elaborar información que va a servir como antecedente para otro investigador. Tiene una justificación práctica, ¿no? Porque va a permitir, ¿no?, que esta información pueda buscar una solución o una propuesta para el manejo de cierta variable. ¿Ya? Entonces, aquí, de manera escrita, literal, tienes tres tipos de justificaciones. Justificación social, justificación teórica y justificación práctica. ¿Y? Entonces, tenemos que abordar esos tres puntitos y desarrollarlos, ¿no? Acorde a mi, o sea, esto es un ejemplo y nosotros tenemos que adecuar acorde a nuestra variable. No es que yo me puedo guiar de aquí, pero obviamente este es un tema de salud. Nosotros tenemos una variable que es, obviamente tiene que ver con lo que es la administración, ¿no? Luego de haber hecho la justificación, la segunda parte viene la formulación del problema. ¿Se acuerdan que 1.1 es antecedentes y 1.2 es formulación de problema? El 1.1 tiene varios elementos, ¿no? Como dijimos, antecedentes, marco teórico, marco conceptual, y terminamos con la justificación, ese puntito, ¿ya? Luego venimos al otro punto, formulación del problema, ¿no? Y este ya es un tema bastante técnico que obviamente lo pueden manejar, ¿no? Seguramente en una videoconferencia más podemos trabajar esto bastante sencillo o en la misma asesoría personalizada para no esperar mucho tiempo, podemos manejarlo, ¿no? Voy a tratar de prepararle algunas estructuras para compartirlo también y se le haga, digamos, el tema mucho más sencillo, puesto que pueden consultar el video, que todos los videos se graban, y también ir a un material escrito, ¿no? ¿Para qué? Para hacerte mucho más sencillo, mucho más esquematizado el trabajo, ¿no? Y puedas, como te dije, la finalidad de esto es de que se pueda cumplir al 100% las exigencias de la rúbrica, ¿no? Que nosotros vayamos en los cumplimientos en la primera columna, que es el cumplimiento total. Entonces, hagamos los esfuerzos, al menos por parte mía, para que podamos llegar a esos alcances, ¿no? Aquí se identifica el problema que está muy relacionado con su título, ¿no? Que es, digamos, la forma como se pronuncia el problema, ¿no? Existe una relación, porque obviamente este estudio correlacional, entre tal variable y tal variable en tal lugar, en el año tal, ¿no? Entonces, esto ya un poco lo manejamos, ¿no? Ya lo hemos hecho en el tema de revisiones sistemáticas y es la misma estructura, pero igual yo voy a compartir con ustedes más material, ¿no? Los problemas específicos derivan de tus dimensiones de tu problema general, ¿no? Entonces, hay un problema general y yo puedo sacar subproblemas derivados del problema general, ¿no? Si yo tengo, voy a hacer un ejemplo en empresa, ¿no? Existe una relación entre el marketing y los beneficios para las empresas, entonces yo voy a empezar a desglosar ese marketing, ¿ya? Problemas específicos, ¿no? Como la variable precio, ¿no? Porque obviamente del marketing tengo una variable, varias dimensiones, varios subtemas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo diría cómo el producto, ¿no?, influye en los beneficios, ¿no? Cómo la estrategia de producto influye en los beneficios de las empresas tal. Cómo la estrategia de la distribución influye en los beneficios tal. Entonces, esa es la manera como yo puedo desglosar los problemas específicos, ¿no? Al tratarme de unos problemas específicos, yo en paralelo proyecto mis objetivos generales. Si aquí mi problema general era, existe una relación entre variable tal y cual, aquí mi objetivo general es determinar la relación de tal variable con cual variable. O sea, aquí está enunciado en forma de interrogante y aquí está enunciado en forma de acción. Enunciamiento en forma de interrogante, enunciamiento en verbos en acción, ¿no? Indeterminados. Por ejemplo, determinar. ¿Existe una relación? ¿Habrá una relación? Aquí este es el problema general y mi objetivo será determinar esa relación. Mi problema específico será, ¿cómo se presentan tales niveles? Mi objetivo específico será identificar esos niveles. Mi problema específico es, ¿habrá una relación, perdón, cómo se presentan los niveles de tal variable? Y aquí mi objetivo específico será determinar esa relación que existe en esas variables, ¿no? Entonces, como les digo, este es un tema estructurado. Entonces, solamente es asignarle, digamos aquí, los verbos, identificar esos cuestionamientos que derivan del problema general, que obviamente esto deriva también de la teoría, tengo que conocer de variable que estoy trabajando, y una vez que yo ya he enunciado estos elementos, yo tranquilamente puedo enunciar técnicamente mis objetivos, ¿ya? Entonces,
Eso ya creo que lo hemos hecho también en revisiones sistemáticas, pero igualito vamos a poder, ¿no?, recordar, ¿no?, para poder hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, eso es la parte que vamos a ir trabajando, haciendo las tentativas, por favor, ¿no? Yo les voy a compartir material por medio del delegado, ¿no?, de lo que hemos, esto se los voy a compartir, ¿no? Y algunos esquemas que nos puedan ayudar, ¿no? Pero no se olviden que cada trabajo es individual, ¿no? Cada trabajo tiene una variable diferente, cada trabajo tiene un enfoque diferente, cada trabajo tiene un sector diferente. Por lo tanto, al igual que se trabajó con revisiones sistemáticas, el tema de las videoconferencias, ¿no?, que están programados una semana sí y una semana no, es para darle los lineamientos generales. En la video de asesoría personalizada, ahí se tiene que ver, pues, la asesoría puntual, como dice su nombre, para cada estudiante, cómo fue su avance, cuál fue su dificultad, qué variables está trabajando, qué sectores está trabajando, ¿ya? Entonces, hasta aquí es la videoasesoría en términos transversales para todos los trabajos, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿no?, si tenemos alguna duda, ¿no?, acerca de las partes de la introducción, realidad problemática. Vamos a trabajar la realidad, digamos, la técnica del embudo, las preguntas de investigación que lo acabamos de ver aquí, que obviamente derivan de nuestro tema de investigación, que obviamente como vamos a trabajar con variables específicas, pues nos vamos a especializar en esas variables en realidad, ¿no? Y los objetivos del estudio, que hemos visto que también es un tema estructural, ¿no? Que obviamente, a pesar de que es un tema estructural, a pesar de que es un tema de planteamiento sencillo, esto nos va a derivar en todo lo que vamos a aterrizar en nuestro trabajo final. O sea, esto vamos a despejar este interrogante en la parte de conclusiones. Empiezo con un objetivo, termino con el cumplimiento de ese objetivo en la parte final del trabajo, ¿no? Que seguramente lo van a ver en tesis 2, pero aquí ya estás dando los lineamientos generales, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, tienen toda la libertad, por favor, de prender sus micrófonos, ¿no?, y formularla, ¿no? Tenemos a Yajaira que acaba de entrar, ¿no? Te damos la bienvenida a Yajaira, pero igual vamos a compartir, ¿no?, el video, ¿no?, con todos los participantes de la clase para que puedan consultarlo. Mientras tengamos los minutos, ¿no?, programados para el desarrollo de la videoconferencia, ¿no?, les invito a que puedan participar con sus preguntas, sus interrogantes. ¿Profesora, me escucha? Sí, sí, ¿con quién? ¿Yajaira, Carolina? Carolina. Aló, aló. ¿Me escucha? Te escucho bajito, pero permítame unos segundos. Acá pasé a mi tema del parlante aquí. ¿Me puedes hablar, por favor? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho mejor. Ha sido mis audífonos. Ya, te escucho, hija. Ya una de las consultas que tengo es, he visto algunos ejemplos de revisiones sistemáticas y tesis, y en donde he visto que la introducción jala un poco de la revisión sistemática. Sí. ¿Eso está bien? Así es. Se puede colocar, digamos, tal cual algún párrafo tal cual, o se tiene que variar? No. El tema de la revisión sistemática como tal es un estudio de corte científico, está estructurado, ¿no? Ahí es más, ustedes lo que han consultado son artículos que ya han sido, digamos, aceptados en la sociedad científica, y lo que le llamamos nosotros artículos indexados, ¿no?, que tienen cierta rigurosidad. Es por eso de que nosotros desde un comienzo les habíamos comentado, ¿no?, que tengan a bien trabajar con ciertos buscadores, ¿no?, Red, Aliciel, WOS, entre otros, ¿no? Incluso ya el metodólogo también les ha hecho hincapié en eso, y nosotros al hacer el análisis de los artículos incluidos o no, todos se han podido dar cuenta, son los buscadores científicos, por lo tanto mantienen un nivel alto académico. Si nosotros vamos a trabajar con esas variables, no podemos coger varios fragmentos que hemos utilizado, que obviamente convienen a nuestro estudio, ¿no?, por ser la misma variable. Pero no se olviden que el tema de revisión sistemática termina en un tema de análisis, tratamiento de información y conclusiones que han llegado esos autores, ¿no? O sea, tiene una forma, un enfoque.
aquí nosotros, si bien es cierto, en esta primera parte de tesis 1 vamos a ver mucha similitud con una revisión sistemática. Vayamos a tesis 2, ahí vamos a entrar a la aplicación de la encuesta. Vamos a entrar al tema de recoger nuestra propia información. Y ahí vamos a tener un resultado. Vamos a concluir, vamos a influir en algo. Entonces, ahí va a ser el punto. Lo consultaba por la parte de la introducción más que nada, porque sé que obviamente la revisión sistemática es una recopilación de información y la tesis es por así decirlo, diferente, ¿no? Tienen un tema un poco más específico, o sea, es el mismo tema, pero más específico. Pero obviamente hay encuestas, qué sé yo, totalmente diferente en ese aspecto. Pero en el caso de introducción, más que nada por la parte que yo he visto como ejemplo, he visto algunas revisiones sistemáticas pasadas, he visto que colocan en la introducción parte de la introducción de la revisión sistemática. Eso no es totalmente una introducción distinta. No, puedes utilizar una parte de tu trabajo ahí, porque conviene. Si es obviamente tu misma variable, tu mismo sector, que ahora estás trabajando un documento de tesis y está relacionado, puedes coger algunas partes de lo que ya has elaborado. No hay ningún inconveniente. O sea, lo que hay que evitar es trasladar todo lo que hice en revisión sistemática y pasarlo como tesis. Eso hay que evitar. No, eso no se va a hacer. No. Pero sí van a haber algunas partes que como ya tienes conocimiento, ya has aprendido, ¿no? Y son las partes más relevantes que has desarrollado en tu revisión sistemática y obviamente a criterio y al juicio del investigador, ¿no? Esto me sirve como sustento de lo que estoy abordando, mi tema de introducción, y la puedo reseñar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, otra consulta es que usted mencionó de que se podían utilizar 5 antecedentes nacionales e internacionales. ¿Eso se refiere con los artículos? ¿Eso se refiere? Trabajos de tesis. Trabajos de tesis. 5, o sea, podemos, o sea, si bien en la revisión sistemática nosotros podíamos revisar artículos anteriores, que serían como los antecedentes, en este caso en la tesis son tesis anteriores. Así es, se le da mayor porcentaje, mayor, digamos, si por ahí tienes algún artículo, lo puedes hacer, pero en realidad ahí lo que más va a preponderar es los trabajos anteriores en trabajos de investigación similares a lo que estás haciendo. Pero si crees conveniente coger un trabajo relevante, una revisión sistemática que es muy relevante para este punto, lo podemos consignar. Pero en este acápite, más que nada, prevalecen el tema de los trabajos anteriores en tesis, trabajos de investigación en tesis. Para este entonces, yo puedo entrar a los repositorios, uno de nuestra propia universidad, o puedo entrar al repositorio de cualquier universidad, San Marcos, Villarreal, Católica, Pacífico, Lima, de las universidades del extranjero. Puedo entrar a los repositorios, no hay ningún problema, porque eso se trata de los antecedentes, ¿no? Los trabajos previos que se hayan hecho con tus variables, que obviamente que te anteceden. No solamente se ceñirse a lo que tiene la data de la universidad, que nos va a ayudar muchísimo, pero tenemos que buscar también de las otras, ¿no? De las otras universidades que entiendo que van a enriquecer nuestro trabajo porque están relacionados con nuestras variables de estudio. No hay restricción ahí, no hay restricción institucional. ¿Ya? Claro, entonces nosotros, o sea, ya no podríamos utilizar la base de datos que hemos utilizado en la revisión sistemática. Eso es lo que comprendo. Para hacer el tema de la introducción, si tiene mucha relevancia, utilicen algunas, pero no me van a hacer el 100% de lo que es los antecedentes con revisiones sistemáticas. No, eso no es así. Claro, en este caso son más tesis. Ahora, y claro, también... Claro, entonces tenemos que volver a buscar otras tesis, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso yo no utilicé ninguna tesis, yo utilicé puros artículos, entonces ahora tengo que buscar información de tesis y a lo mucho, si hay alguno que pese mucho a mi información en cuanto a los artículos, utilizaré uno máximo, pero de ahí el resto que utilizaré como base de datos es tesis, ¿cierto? Así es, Carolina. Y de igual manera, mencionó que son 5 años, antes eran 10 años, entonces estas tesis no pasan de 5 años, o sea, estamos hablando de 2015, no, 2020. 2015, 2016, 2017, 18, 19, sí, ajá. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, no, 2016. 2016, 2017, 2018, 2019. Ya deben haber tesis de 2020 ya. Estamos casi a la mitad de año. Ya deben haber algunos. No sé, ¿sería desde el 2015 o 2016? Porque no sé si sería desde 2016 incluido, 2017 incluido, 2018, 2019, 2020. O sea, tenemos 4 años y medio. Ya.
Ahora, hace un momento también mencionó sobre las variables. En cuanto a las variables, por ejemplo, en mi caso, que es el branding. Entonces, en la revisión sistemática lo habíamos ampliado para dar un conocimiento de antecedentes, para dar a conocer. Yo encontré otras variables como valor de marca, como, digamos, la gestión de marca, que en sí es lo que trata el branding, y así, ¿no? Entonces, pero básicamente en la introducción, perdón, en el tema de tesis, no vamos a ampliar a otras variables. Si se queda con branding, y bueno, branding que es gestión de marca, y lo que estoy utilizando, valor de marca, hasta que no me aprueben el título, ¿no? Solo sería eso, no se tocarían otros. No, si vas a trabajar con branding, vas a trabajar con branding. O sea, eso va a ser tu delimitación. Ese va a ser tu tema y no puedes salir de ese tema. No se olviden que el tema de investigación, ya sea revisiones sistemáticas, que es una forma de investigación, o ya sea la tesis propiamente dicha, tienen una delimitación. En ese sentido es muy estricto, es muy esquematizado. Yo estoy hablando de branding, con branding me voy a quedar, con branding voy a nadar, con branding voy a profundizar, con branding me voy a especializar. Aquí no voy a entrar proceso de selección de personal, no puedo entrar el tema de rentabilidad, no puedo entrar el tema de proceso logístico, no, ese es otro tema y otra delimitación. Entonces, si yo ya trabajé con el tema de revisiones sistemáticas, el tema de branding, que es su caso, entonces me identifico, me gusto, tengo una cierta inclinación, porque todo profesional tiene una cierta inclinación para cierta especialización en su campo, por afinidad, por algún elemento, ¿no? Entonces yo ya puedo continuar, si deseo, con la misma variable, pero esto va a ser ya un trabajo de tesis, va a ser un tema un poco aplicativo, voy a recoger información. Ahora el estudiante, tengo algunos estudiantes que sí han cambiado, ¿no? Bueno, ya me gustó todo, pero quiero también ver este punto, ¿no? Entonces en ese sentido no hay ningún problema. Pero variable que se escoja es variable que inicias con eso, delimitas, desarrollas todo lo que tiene que ver con esa variable escogida y terminas con eso. En el camino sería penoso ir cambiando los títulos, ¿no? En realidad la universidad no es muy, no permite los cambios constantes. ¿Por qué? Porque el estudiante no avanza. Pasa el tiempo, no avanza y obviamente el curso tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Al tener muchos cambios constantes, es muy probable que el estudiante por falta de tiempo no pueda terminar el objetivo del curso y termine, pues, digamos, saliéndole toda la situación desfavorable, ¿no? Por eso es que desde un comienzo se aprueba y con eso se termina. Entonces, es ahí que la elección, ¿no? La elección de la variable que uno más se sienta a gusto trabajar, que se identifique, que de alguna forma le apasione, ¿no? Y obviamente, si me gusta, digamos, trabajar ese tema, el tema de tesis va a ser sencillo, solamente orientación de cómo se debe elaborar, porque toda la parte, ¿no?, del desarrollo, toda la parte de la búsqueda de información, de quemarse las pestañas, de poder escribirlo y todo, es 100% del estudiante, ¿no? Tanto Hilmer como quien les habla, nosotros le damos los lineamientos generales, ¿no? Orientamos al estudiante, pero es el estudiante quien da su tiempo, da su dedicación y su esfuerzo para producir este trabajo, este material, ¿no? Y obviamente nosotros hacemos los esfuerzos del docente para guiarlos. Aquí búscalo, aquí trabájalo, aquí elabóralo, a ver, vamos a ver, así, mira, esta es una estructura, así manéjalo, ¿no? Y en el tema de investigación, si bien es cierto, tiene una estructura en sus variables que no debes de salir, pero muchas de las partes del contenido por dentro, hay alguna flexibilidad, como por ejemplo lo que le había mencionado, ¿no? Netamente estudios de antecedentes de tesis anteriores, pero si hay una relevancia, ¿no?, una pertinencia mayor con un artículo de revisión que usted tiene, puede consignarlo como antecedente. Entonces se da cuenta que hay una flexibilidad ahí. Entonces, si bien es cierto, como les digo, la estructura es rígida para los trabajos de investigación, dentro del desarrollo es ahí donde se da una cierta, digamos, criterio del investigador, ¿ya? Entonces, podemos utilizar un poco ese criterio, ¿no? Por ejemplo, acá la universidad pide 5 años, que es lo que generalmente se pide, pero el estudiante está en la libertad de decir, yo quiero trabajar con las tesis más recientes, quiero trabajar con los de 2 años anteriores nada más, porque quiero que mi trabajo de tesis sea el más fresco, el más actual, el no sé qué, ¿no? Ya va a tener un elemento de juicio, entonces ahí no hay ninguna restricción, no puede hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay un poco de manejo también del investigador, ¿no? Ahora, la parte que usted me menciona, ¿no? Yo he hecho una amplitud del branding, tengo bastante material, pero conforme lo que usted me está diciendo, es poco lo que voy a rescatar en realidad.
En realidad no es poco, lo que estamos entrando recién al tema de la tesis. Ahora, si bien es cierto, has tenido bastante, como todos los estudiantes han tenido bastante escritura, ha habido bastante profundidad en el tema, donde vamos a entrar a seleccionar esos temas, nuestro propio filtro del investigador. Por eso es muy importante que el estudiante tenga su asesoría personalizada, porque ahí es donde el docente monitorea al estudiante su avance, ¿no? Entonces, me he tomado el tiempo de poder hablar con cada estudiante y ver su disponibilidad de horario y buscar también el mío. Y es por eso que hay horarios de video asesoría personalizada que se van a dar en la mañana, porque el estudiante puede en ese momento, ¿no? Y también se ha buscado un espacio del tiempo que también pueda tener ahí yo para poder asesorar a los estudiantes que tienen pues el tiempo complicado en la mañana, ¿no? Entonces la idea es de que todos tengan una videoasesoría tanto general como personalizada para que puedan tener un buen avance de su trabajo, ¿no? Que estén siendo monitoreados, tutoriados, ¿no? Orientados para poder dar cumplimiento a todo su rúbrica, y más que la rúbrica, diría yo, al realizar un buen trabajo que al final esto les va a conllevar a su título profesional de licenciado en administración, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Por eso que tenemos horarios partidos, para los que pueden en la mañana y los que pueden en la tarde. Nos hemos ido acomodando, limando, y bueno, ya quedó un horario, ¿no? Que podamos manejar. Eso es con relación al avance de cada estudiante. Cada estudiante tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta parte de lo que es la primer capítulo, por así decir, porque en el curso vamos a desarrollar capítulo 1 y capítulo 2, cuando enunciemos el tema de la metodología, ahí es que todo lo que hemos desarrollado, yo con conocimiento de causa puedo decir, yo quiero desarrollar estas dimensiones, ¿no? de mi variable. A su vez, estas dimensiones me van a conllevar a estos indicadores. Entonces, ¿por qué? Porque ya conozco, yo ya sé que voy a desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, lo vamos a sacar de manera esquematizada, porque la matriz de operacionalización es un esquema, la matriz de consistencia es otro esquema, ya yo tengo una visión amplia, ya tengo un conocimiento sostenido, yo ya conozco. O sea, a mí no me van a decir otra cosa, porque yo ya me estoy especializando en esa variable que yo ya con tantas revisiones sistemáticas, bueno, yo he aprendido, ¿no? Entonces, ahí vas a tener la facilidad para poder elaborar tu instrumento. Ahí vas a poder tener la facilidad para que cuando uno entreviste, ¿no? Ya puedas orientar al entrevistador a a una pregunta concreta respecto a tus indicadores que te van a ayudar a despejar tu objetivo de estudio. O sea, no es que yo me haya hecho todo mi trabajo y después digo, bueno, ¿en qué parte entra en la tesis? Va a entrar en varias partes seguramente, en el tema del tema de la parte de la introducción, que ahí obviamente no necesariamente son trabajos de investigación, trabajos de tesis previos, ¿no? Como es netamente en antecedentes. En la parte de introducción también te pide, ¿no? Ciertos estudios, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar el tema de mi revisión sistemática, ¿no? Si bien es cierto, mi revisión sistemática en ese sentido, porque si se dan cuenta, más ha sido un tratamiento de la información, ¿no? El porcentaje de buscadores consultados, los años buscados, ¿no? Ha habido una parte estadística y ha habido una parte, ¿no? Cualitativa y también cuantitativa respecto a los principales hallazgos. Entonces, aquí va a haber cierta similitud, ¿no? Quizá ahí solamente se abordó el tema de revisiones sistemáticas. Aquí se va a abordar parte de revisiones sistemáticas, y lo nuevo para nosotros quizá va a ser entrar a buscar esas tesis, ¿no? Pero si ya hemos hecho lo más difícil, que es buscar las revisiones sistemáticas de artículos científicos, entrar a revisar tesis va a ser mucho más sencillo, porque la parte más compleja ya la hicieron. Por lo tanto, la parte de entrar a las revisiones de tesis es muchísimo más sencillo, porque tengo que sacar solamente 5 puntos así, puntualitos, ¿no? Valga la redundancia. El autor, el año de la tesis, el título de la tesis, ¿no? El objetivo de la tesis, la metodología de la tesis, ¿no? Y finalmente las conclusiones de esa tesis. Ahí están esos 5 puntitos. Y toda esa información lo canalizo en uno de los antecedentes, ¿no? Que me piden 5 en realidad, 5 de cada uno. Entonces yo ya tengo el esquema, yo lo puedo tener apuntado, y tanto que lo hago ya me memoricé, ¿no? Entonces, y lo trabajo de esa manera. Y vas a trabajar de manera esquematizada, sistematizada, muchísimo más rápido, ¿no? Porque ya me
ya de alguna manera yo ya, tanto hacerlo, ya me es familiar, ¿no? Y ustedes obviamente, pues, si han hecho lo más, por decir, recalco, lo han hecho lo más complejo, que es la revisión sistemática, la revisión de tesis es un tema muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces ya me van a ir comentando en las asesorías personalizadas seguramente cada uno de los estudiantes, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué tenemos que...? Sí, tiene Carolina. Primero voy a dar pase a los estudiantes con sus consultas y después ¿no? las recomendaciones finales. Para quedar un poco más claro con respecto a las variables, por ejemplo, el título que yo mandé, porque yo tenía un título previo con el que habíamos conversado con usted cuando inició la revisión sistemática, y bueno, usted me mandó un correo diciéndome, este puede ser para tu revisión sistemática y este puede ser para tu tesis. Entonces yo cuando le consulté al asesor, al metodólogo, algunos le consultaron sobre los títulos y bueno, yo al final me dijo, pero ¿impacto en qué, no? Entonces, al final se cambió esto fue lo que envié y bueno, estamos esperando respuestas generales de la confirmación del título, ¿no? Pero en este caso lo que yo mandé fue impacto del branding en el valor de marca en alimentos saludables para niños en Latinoamérica. Sí, lo más probable que yo te voy a escribir, ¿no? A tu mensajería interna de la universidad, porque de antemano yo ya tengo acá una observación por parte mía. Pero voy a ver qué es lo más probable que coincidamos, ¿no? Porque ahorita acabamos de decir acerca de la población, no podemos abordar grandes espacios por el tema de las restricciones, ¿no? Mientras yo aborde más espacios, aborde mayor población, más complejas son los estudios, ¿no? Pero como lo tuyo es puntual y como este tema se está grabando para que todos los demás estudiantes lo vean de manera transversal, ¿no? Esa información, ¿no? La voy a compartir, ¿no? Voy a escribir un correo de mensajería interna para la delimitación. Pero aprovecho esa pregunta para dar los lineamientos generales a todos, ¿no? Si yo voy a hacer un estudio, ¿no? Respecto a una variable específica, ¿no? Se me ocurre nuevamente competitividad, ahí está, voy a cambiar, ya no voy a trabajar ni con branding ni con marketing. El tema de competitividad, se me ocurre que quiero analizar el tema de competitividad, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Quiero saber el tema de la competitividad en las empresas industriales, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Porque me interesa cómo desarrollan el tema, cómo desarrollan ese valor diferencial, ¿no? Esa ventaja competitiva que tanto todos los empresarios quieren, ¿no? Como para posicionarse y nos da muchos beneficios que nosotros ya sabemos. Entonces, yo quiero hacer eso, me parece interesante, ¿no? El tema de la competitividad en empresas industriales en Europa. Ahí está, voy a cambiar el término, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El término en realidad es bonito, ¿no? El abordaje del tema, la envergadura del tema es bastante completa porque estás haciendo un estudio, en el ejemplo que le estoy dando, ¿no? En Europa. ¿Qué cosa es Europa? Todos los países de Europa, Italia, Francia, Alemania, España, Portugal, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo al poner eso en mi título, que suena muy bonito y es muy extenso y seguramente va a haber muchísima información, entonces, ¿eso qué significa para el investigador? Que el investigador tiene que indagar con su encuesta o con su entrevista o con observación, como vaya a delimitar como vaya a declarar, así decir, en su tema metodológico, va a tener que ir desde Portugal hasta la última parte de Alemania, hasta la última puntita de Italia, y etcétera, a aplicar su instrumento de recolección de datos. O sea, yo voy a tener que viajar a un país, buscar a un país de Europa, sacar toda la información de ese país, viajar al otro país, hacer un barrido de toda la información, ¿no? Porque seguramente voy a tener que entrevistar, como mi estudio dice, ¿no? A todas las empresas industriales. Entonces yo voy a tener que ver la manera, seguramente la Cámara de Comercio, Relaciones Exteriores, Ministerio de Producción o como se llame en ese país, ¿no? Para que me pueda facilitar la información y yo poder ir a esas empresas industriales a recoger información, ¿no? Obviamente yo voy a trabajar con algún instrumento estadístico que me diga la significancia de algún tipo de población, porque obviamente si son miles, yo voy a aplicar por país cuántas industrias yo tengo que entrevistar y que sea significativamente relevante, y para eso me voy a ayudar de las estadísticas. Entonces, en ese sentido, miren la envergadura que tiene su trabajo. Ahora, nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos para graduarnos? ¿No? Creo que
ya estamos en el 9º ciclo. El 9º ciclo ya está finalizando, me parece, en un mes y tanto. Y luego viene el 10º ciclo, que ya coronamos con tesis 2, terminamos tesis 2 para la sustentación. Entonces, un estudio de ese tipo, sí existe en realidad, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Uf, muchísimo. Tienes que viajar, tienes que circular o mandar documentos a las instituciones gubernamentales de cada país, hablar el idioma de ese país. Tendré que delimitar el tema. En Europa, obviamente, hay muchos idiomas, creo que se concentra la mayor cantidad de diversidad de idiomas, y esperar a que la institución, ¿no?, Relaciones Exteriores o el Ministerio de Producción, o quien haga las veces en ese país el nombre o la denominación que haya terminado en ese país, te conteste, ¿no? Estos son las industrias que tenemos en nuestro país, ¿no? Obviamente tú vas a sustentar que es un tema de investigación, segundo te van a facilitar. Ahora, de eso tienes que cursar documento escrito, ¿no?, para indicarles de que van a ser entrevistados, ¿no?, y que necesitan su aprobación para poder entrar a esas industrias, ya sea de manera virtual, ¿no?, o presencial, en el cual puedan darte cabida a estos directivos, ¿no?, si es tu población o tu muestra, ¿no?, que tú señalas en tu metodología, para que te contesten tu encuesta. Entonces, ¿cuántos años? No meses, ni semanas, años te va a tomar hacer ese tipo de estudio con esa envergadura, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, yo lo que estuve, algunas recomendaciones quizá que me han ido preguntando por la mensajería interna, ¿no?, de la universidad, me indicaron, profesora, mire, yo estoy abordando esto porque en realidad yo trabajo aquí, ¿no?, en esta empresa, y tengo acceso a mucha información, ¿no? Porque lo primero recomendación que les daba, ¿no?, por la mensajería interna, era de que si tiene acceso a esa empresa. Si tiene acceso a esa empresa, tiene facilidad de que pueda tener información que le va a permitir continuar con su tesis, enhorabuena. Y dadas en la coyuntura, las universidades están optando por estudios de caso. ¿Por qué? Porque yo puedo, incluso si es mi empleador, yo puedo hacerle la encuesta por mi correo institucional de mi empleador, o pueden ellos darme facilidad mucho más rápido porque yo trabajo ahí, pido los permisos, ¿no?, ya sea, ¿no?, de la manera que ellos manejan su comunicación, y decirles, saben que están estudiando, van a aplicar una encuesta, y tus compañeros de trabajo, ¿no?, o a quienes apliquen la encuesta seguramente te van a apoyar, porque te conocen, porque tienes acceso, porque tienes cierta familiaridad. Entonces ahí tu trabajo va a fluir y vas a terminar de manera rápida. Pero si es que tengan grandes poblaciones, por así decir, población de estudio, va a ser muchísimo más complejo, muchísimo más oneroso, muchísimo más el tiempo, ¿no? Obviamente esas indicaciones a nivel general, porque yo sé que este video, las personas que no han podido ingresar a la videoconferencia lo van a consultar, ¿no? Obviamente también lo voy a colgar para que todos puedan ver. Y estas son las recomendaciones generales. En tu caso, Carolina, te voy a mandar un correo interno de la universidad, indicarte pues quizá que podamos ver algún detalle con tu tema puntual, ¿no? No sé si... Ok, profesora. Y bueno, en todo caso, eso ya se conversaría, como usted menciona, porque esta es una videoconferencia general. Para mencionarle, le mencionaba el título por el tema solamente de las variables. En el caso de la variable que es impacto del branding, en el valor de marca, y bueno, el resto. Bueno, el branding es la gestión de marca, o sea, podría encontrar todo lo que es gestión de marca también. Claro, el branding es gestión de marca. Claro, entonces, y bueno, como estoy tocando el valor de marca, también sería la variable de valor de marca y tocar temas de valor de marca. Porque en general, branding como tal no hay, he buscado y bueno, hay muy poco, ¿no? Pero más podría ser la gestión de marca, valor de marca y así. En tu caso puntual, yo en el correo que te voy a mandar en la mensajería interna, porque valor de marca deriva de branding, o sea, estás haciendo un match entre lo general y en algún punto derivado. Entonces ahí va a haber un tema de quizá una cierta confusión. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a los estudiantes? Es que tengan bien claritos sus variables, ¿no? Entonces, de ser posible, una variable completamente distinta contra otra que es distinta, que tenga sus subdimensiones, ¿no? Muy puntuales. Porque si yo agarro de una variable general, por así decir, agarro uno de sus indicadores,
a la hora de operacionalizar mi variable, a la hora de sacar mis dimensiones de la variable, ahí se genera cierta confusión. Y yo al no tener claro esos elementos, es muy posible que en el camino del desarrollo del trabajo caiga en algunos errores, ¿no? Obviamente involuntarios, pero errores al fin. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Quizá poder utilizar una variable X, ¿no? Que tiene sus propias dimensiones, que caen fruto de la teoría, versus otra variable que tiene sus propias dimensiones que de alguna forma me permiten identificar claramente, ¿no? Esta variable tiene su dimensión A, B, C, D, y esta otra variable, ¿no? Que tiene su dimensión alfa, beta, gamma, por así decir. Entonces yo a la hora de cruzar, porque obviamente yo voy a cruzar la información y voy a sacar esa relación, porque tú estás buscando acá un impacto y un tema correlacional. O sea, ¿qué tanto hace esta variable, ¿no? ¿Qué tan impactante es contra esta otra variable? Pero si yo agarro mi variable y lo cruzo contra una de sus dimensiones, ahí va a venir el tema de, digamos, de la confusión, ¿no? Entonces es preferible tenerlo un título o unas variables bien delimitadas para que el investigador, pero esta variable tiene sus dimensiones A, B, C, D, y esta tiene alfa, beta y gamma. Entonces yo al cruzar, yo sé que alfa está cruzando, la variable, la dimensión A, puedo cruzarlo con la variable beta, por así decir, y son completamente propias de cada variable. Pero si de una empiezo a cruzar con una de las subdimensiones que tengo acá, por así decir, con sus indicadores, es ahí donde voy a poder perder, digamos, un poco la objetividad, ¿no? Entonces, eso lo podemos manejar por mensajería interna. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Yo, terminando asesoría, me comunico directamente con usted, más que nada para acelerar un poco el tema del título y ya, Ya, perfecto. Entonces vamos a tienen que ver hacer. una comunicación interna ahí para hacer las precisiones, pero obviamente las explicaciones que le estoy dando Ahora, en términos bueno, generales entiendo que para no. que puedan tener en consideración sus compañeros, ¿no? Claro, bueno, entiendo que ahí tendría que cambiar lo que es el valor de marca, porque, o sea, también había pensado en recordación de marca, pero no se va a poder, ¿no? Se agradecería que hiciéramos las preguntas a nivel general, porque esos temas puntuales, ¿no? Estamos quedando que en mensajería interna vamos a precisarlo. Está bien. Y bueno, respecto a lo que usted ha hablado sobre el tema general, creo que, no sé si tengo otra duda. O tal vez ya Jaira tiene algún problema, mientras Carolina está pensando alguna otra pregunta. No, sí, creo que ya es conmigo la última duda. El tema del título, usted mencionó que, bueno, valía 3 puntos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hemos mandado el título y nos lo aprueben, por así decirlo, ahí ya se obtienen los 3 puntos, pues, ¿no? Lo que yo quiero es que tengas los 3 puntos con toda la claridad, lo que te pueden aprobar y puedes tener un intermedio. Y ese intermedio, seguramente tiene algunas falencias. No se olvide que la primera columna es la totalidad de lo que piden. La columna intermedio es el cumplimiento parcial. Entonces yo lo que quiero es que mis alumnos tengan toda la primera columna. Y obviamente la tercera columna es el no cumplimiento. Y cuando no hay un cumplimiento en un título de investigación, no tienes cumplimiento en nada en realidad. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿no? Ahí hay un tema de que no tiene dirección, tienes un trabajo, tienes un escrito que no tiene un título, no tiene, digamos, un punto de inicio. Entonces, si yo en mi título no tengo un título claro, no preciso nada, ¿no? Porque puedo poner una frase y una frase no es un título, que no tenga, digamos, ciertos elementos como, por ejemplo, variables, si tiene correlación o no correlación, se ve si es descriptivo o no es descriptivo, si está enrumbado a un rubro, a un tipo de industrias, negocios, ¿no? Qué sé yo, lo que estamos trabajando con una estructura, con un título. Entonces, el estudiante puede mandar una frase por ahí, ¿no? Y obviamente no está cumpliendo. Entonces, al trabajar con una frase suelta, obviamente todo lo que conlleva a esa frase suelta va a caer en inconsistencia. ¿Ya? Entonces, el título mal redactado o mal elaborado, obviamente te va a traer como consecuencia un trabajo ya, digamos, con falencias, ¿no? Y obviamente las falencias se están generando desde el mismo título. Entonces, yo por ahí me tomo más tiempo en la elaboración, quizá en la asesoría, que tengan un buen título para que todo el resto, ¿no? Porque siempre la asesoría personalizada va a ser, hija, ¿cuál es tu título? Ah, ya, muy bien. Entonces, esto deriva de aquí. Entonces, lo que has consignado está dentro de tu título, sí o no. Entonces, el estudiante mismo se va a poder percatar, ¿no? Entonces, porque se entiende que las asesorías van a que el estudiante tenga el entendimiento y el conocimiento y no solamente
a estar señalándolo de que saca esto, ingresa esto, pon aquí o pon allá. No, no son operadores mecánicos, como digo yo, ¿no? Son investigadores. Entonces, mucho el docente va a persuadir a que el estudiante mismo se dé cuenta de sus elementos que van a incluir en su trabajo, los criterios, ¿no?, por el cual su título está delimitando. Entonces ahí el docente va a ser el facilitador para que el estudiante después genere su propio conocimiento, ¿no? Ah, efectivamente, este no va porque no está relacionado con mi tema. Ah, efectivamente, este no va porque ya se me fue los años, es mucho. Ah, efectivamente, este sí va porque tiene relación con mi variable, y obviamente uno de los elementos, uno de los procesos de mi variable es esto. Entonces, ya el estudiante va a tener ese conocimiento para poder, ¿no?, digamos, formular ciertas preguntas, formular ciertas interrogantes, sostener su posición incluso, ¿no? Tengo conocimiento, ya lo leí, puedo sostener una posición, ¿no? Entonces, eso se va a ver seguramente en videoasesorías personalizadas, ¿ya? Entonces, ahí sí les voy a pedir, ¿no?, para iniciar la videoasesoría personalizada, tener el título a la mano. Y con eso, porque yo tengo una relación de los títulos, yo ya la voy a tener, pero de nada me sirve tenerlo yo cuando el estudiante no lo tiene, y cuando uno le explica, a ver, fíjate tu título que dice, entonces se ponga a buscar en ese momento. Entonces lo tiene el título a la mano, ah, ya, sí, efectivamente. No, doctora, se está equivocando, mire, esto es aquí. Ah, sí, doctora, tiene razón. No, pero yo también he leído tal esto. Entonces hay un tema ya de poder intercambiar conocimiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos ver eso, tu tema de limar ciertos puntos por mensajería interna, Carolina, ¿no? Y el resto, ¿qué es lo que se le estoy pidiendo para la semana de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos que hacer un bosquejo. A ver, vamos a hacer, esto vamos a ver seguramente la siguiente sesión. Vamos a tener que hacer un bosquejo o sea, de la lo que es entrega, el tema de introducción. la entrega de la T3 es el 16 o es el 23. Están en las fechas están señaladas en el aula virtual, no lo tengo a la mano ahorita, ¿no? Pero podemos consultar el aula virtual. De aquí yo tengo lo que tengo programado, estamos desarrollando la videoconferencia 4, la siguiente semana tenemos la videoasesoría, cómo están avanzando su punto, y luego tenemos una videoconferencia, y viene la T3, efectivamente. Ya tenemos que tener avanzadito la T3, ¿no? Pero obviamente no se va a avanzar de un día para otro, vamos a ir avanzando como hemos venido haciendo, ¿no?, de manera paulatina, ¿no? Y la verdad que los felicito porque sí han sido en ese sentido bastante responsables, han podido hacer un buen trabajo, sus notas son altas, ¿no? Y en las reuniones que tenemos con los docentes, ¿no?, soy una de las primeras en decir, ¿no?, que bueno, los alumnos están respondiendo, y estoy muy contenta porque hemos hecho una revisión sistemática en un tiempo veloz, y los alumnos conocen, ¿no?, conocen el tema. Y ahora pues nos comentaron, ¿no?, ahora tienen el reto de hacer la tesis, ¿no? Y yo les comenté que obviamente es un reto que lo vamos a lograr. Ya si hemos hecho las revisiones sistemáticas, entonces la tesis, por lo menos esta primera parte, no nos va a ser muy complejo porque ya tenemos conocimiento de ciertas estructuras, ¿no?, que se han elaborado en lo que es revisiones sistemáticas, y se van a ir, digamos, replicando en esta parte, ¿no? Sobre todo en el tema que habíamos hablado, donde andamos aquí. Problema general, eso ya lo manejan a través del derecho ustedes, pero igual vamos a hacerle un recordatorio, necesitamos, y eso lo voy a poder ver en el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué debemos trabajar, ¿no?, en esta primera parte, ¿no?, del curso? Para cerrar capítulo 1 y capítulo 2, con eso terminamos el curso. Estos dos capítulos lo van a trabajar en tesis 2, que es la culminación de su trabajo de investigación. ¿Qué debemos desarrollar para ahora? Hay que hacer nuestra tentativa de planeamiento del problema, ¿no? El abordaje, como les decía, a nivel, yo le llamo a nivel embudo, a nivel global, internacional, y luego aterrizar a nivel nacional acerca de nuestra variable. Hagamos la tentativa, empecemos a redactar, y en videoasesoría personalizada le vamos a limar, ¿no?, algunos puntos, ¿no?, de cada estudiante, porque cada estudiante tiene una forma de interpretar, ¿no?, y obviamente también tiene pues la forma de redactar, ¿no? Entonces ahí vamos a verlo la siguiente semana, y ahí vayamos avanzando con los antecedentes, que es la parte más sencilla. Lo más probable es que tengamos aquí ciertas, digamos, cierto temor,